Tú cuando le abres la cabeza a alguien o le metes algo para ver qué hay en el cerebro, ¿entendemos ese órgano? O sea, ¿sabemos exactamente qué pasa ahí? ¿O es como todo el mundo tiene en la cabeza, nunca mejor dicho, de que es algo que no sabes qué está pasando ahí? No, entendemos algunas cosas. Entendemos algunas cosas y hoy en día nos seguimos sorprendiendo, ¿no? Entendemos algunas conexiones que existen dentro del cerebro, entendemos, por ejemplo, que hay partes que son las que se encargan de mover o de dar la orden de mover algunas zonas, o que hay zonas del cerebro que se encargan de ser conscientes de cosas que nos pasan en el cuerpo, como por ejemplo el dolor, ¿no? Pero recientemente se ha visto que, y no te hablaré de palabras raras para que puedes lo pueda entender. No, porque al final, mira, en el primero de carrera nos dicen que el primer curso es como si aprendiésemos un idioma nuevo, porque aprendemos 7.000 palabras nuevas. Como médicos, Entonces, claro. A veces tú le hablas a un paciente con ese idioma nuevo que tiene y es como si le estuvieses hablando en chino y no te entiende, ¿no? Pero recientemente se ha visto que hay una zona del cerebro que es la que hace consciente el dolor y que comparte áreas con la ansiedad. Entonces tú haces consciente la ansiedad y el dolor en el mismo sitio, más o menos, del cerebro, ¿no? Uh-huh. Y eso implica lo que hablábamos al principio. Si tú tratas todos los ámbitos de tu vida, si tú tratas la ansiedad y bajas el volumen de la ansiedad, bajas el volumen del dolor y al revés. Entonces, si esto lo sabes y atacas por los dos sitios, el paciente mejora antes, ¿no? Entonces, bueno, estamos aprendiendo. Ahora está muy, muy en auge el eje intestino-cerebro y cómo sabíamos que teníamos muchas neuronas a nivel intestinal, ¿no? Pero cómo eso puede afectar al estado de ánimo, cómo puede afectar que tengas un problema digestivo con cómo percibes el mundo a nivel consciente, ¿no? Cómo haces conscientes las cosas. Estamos aprendiendo, yo creo que... Y eso es así. Y eso es así. Sí, sí. Mira, yo hay una técnica que es súper interesante, que esto la aprendí, hice una formación con Nazaret Castellanos, que para mí es una de las neurocientíficas más brillantes de España. Cuando tú respiras, no percibes el dolor igual en inspiración que en expiración. Porque la frecuencia con la que vibra tu corazón hace que a nivel cerebral no se hagan igual de conscientes las cosas. Entonces, yo esto lo utilizo, por ejemplo, cuando tengo que pinchar a un paciente y le tengo que poner una anestesia, que parece una tontería, lo hago cuando está expirando, para que la percepción del dolor no sea tan intensa, ¿no? Uh-huh. Y son cositas que son súper interesantes, ¿no? Y que se están descubriendo. Pues eso es un paper que salió igual hace un par de años, no más. Uh-huh. Uh-huh. O sea, al final estamos en la era de descubrimiento. Yo creo que el cerebro es el gran desconocido del cuerpo y que estamos en ello y que estamos viendo sobre todo pues cómo interactúa con las diferentes partes del cuerpo y que esta es la parte que nos faltaba a nivel científico en la medicina. Y a nivel tecnológico, ¿cuán de importante es la tecnología dentro de tu trabajo? Porque el hecho de tener una herramienta como un microscopio que pueda llegar a esa parte de la hernia que tengo yo o que pueda llegar a un sitio del cerebro que hace 10 años no se podía, a lo mejor. Sí. O hace 20. No eran tan potentes, sí. Mira, nosotros utilizamos mucha tecnología, ¿no? La neurocirugía es una de las cosas que yo creo que es una de las especialidades que más tecnología tiene desde hace ya unos años y que se está mejorando de forma rápida, ¿no? Que está creciendo. Nos sirve para minimizar los riesgos, principalmente, y para hacer abordajes cada vez más pequeños, ir más al punto que quieres buscar y no hacer grandes heridas y no hacer grandes destrozos. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué dices? Claro. Entro ahí sí. como una precisión máxima. Milimétrica. O sea, el pulso de un neurocirujano, ¿no? Siempre se ha dicho, tienes un pulso de neurocirujano. Sí. Bueno, el pulso de neurocirujano si va acompañado de una precisión a la hora de decirte por dónde tienes que entrar, es magnífico, ¿no? En tu caso, bueno, pues utilizamos el microscopio, pero hay hernias discales que dependiendo de estén localizadas, utilizamos un endoscopio, que es una camarita que tiene
1 centímetro como mucho de diámetro y entramos por una herida muy pequeñita, ¿no? Y en tumores cerebrales hoy, por ejemplo, pues hacemos reconstrucciones tridimensionales de cómo es el tumor y utilizamos navegadores que se utilizan en la NASA. en aviación, sí. Wow. Por ultrasonido y por radiación, sí. Vemos exactamente el punto en el que tenemos que entrar, medimos exactamente esto. Antes se hacía, yo lo he llegado a hacer con mediciones. O sea, artístico. A mano alzada. Bueno, tú tomabas medidas en las pruebas que le hacías al paciente y cuando llegabas a la cabeza, esto era mucho más artístico. Para mí es brutal porque me gusta, ¿no? Pero medías los puntos, tenemos en la cabeza y varios puntos que más o menos se mantienen en todas las personas, ¿no? Que son puntos de referencia que se llaman, que generalmente tienen estructuras óseas detrás y que no se mueven y no van a variar mucho. Como si dijésemos unos puntos de anclaje donde puedes meter... Si tienes que subir la colina, puedes engancharte. Exacto. ¿Vale? Entonces, a través de eso tú tomas las mediciones hacia un lado, hacia otro, o como tú espacialmente te orientes, también tienes que tener una orientación espacial bestia. Wow. Y claro, ahora pues todo esto te lo dice una máquina. Pero está bien saber hacerlo de la otra manera, claro. Porque las máquinas a veces fallan, ¿no? Oye, y entonces, cuando tú estás ahí con tu equipo, con las máquinas, con todo, sí. Ya tenéis un plan trazado para... Es decir, ya sabéis... Todo el mundo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sí. No hay improvisación. Sí que hay, claro que hay. Vale. Si no, esto lo podría hacer un robot. Claro. Sí. Sí que hay. Porque, volviendo a mi operación, yo recuerdo cosas de la operación. Yo recuerdo un momento en el que Mireia estaba poniendo música y yo decía, esta playlist te la puedo hacer yo más fácil, que yo me dedico a esto. Sí. Yo te hago una, sí. Yo os decía, esa música que estáis poniendo es una mierda. Yo os las pongo. Sí. Me acuerdo de esto. Sí. Me acuerdo que el anestesista, no recuerdo su nombre, sí, pero que estaba conmigo, le decía... Llevaba como una gorra y entonces era como... Yo le decía que era muy guapo. Que era muy guapo y que lo hacía muy bien. Y el tío me decía, me estás diciendo todo el rato que era muy guapo. Y yo, es que eres muy guapo. No sé, ¿sabes? Era como... Sí. Recuerdo esas cosas. Bueno, claro, es que todo esto parecen cosas aleatorias, ¿no? Pero hasta la música la buscamos. Cuéntame eso. Bueno, y esto es... Volvemos al punto de la importancia de generar un clima, un ambiente y de tu equipo. Sí. Vamos a eso. Mira, de entrada, las playlists que ponemos, aunque a ti te parezcan... No sé, ni me acuerdo. No sé, seguramente sería Bad Bunny o alguna cosa así. No. Son las que yo utilizo. Cada uno de los cirujanos que tenemos en el equipo, cada uno se pone su música. Esto es una cosa para nosotros muy importante. Los anestesistas con los que trabajamos también nos lo permiten, que no todo el mundo le gusta trabajar con música. Uh-huh. Y yo las playlists las elijo en función de la vibra que tiene la música. O sea, intento que sean canciones que tienen letras positivas, que la música me transmite un poquito esta vibra, ¿no? De optimismo. Optimismo y buen rollo. Porque al final, cuando... Tú estás en un punto de una cirugía crítico, a veces tienes, pues dentro de una cirugía se complican las cosas a veces. ¿A ti te ha pasado eso? Sí, claro, sí. A todos nos pasa. Sí, es que no sé cómo puedes... Tienes que estar muy fuerte a nivel mental y si tú tienes algo... O sea, te lo puedo preguntar. Sí. O sea, has vivido momentos en los que, por desgracia, alguien no ha podido salir adelante. En mi carrera solamente he tenido un caso así. Uh-huh. Sí. ¿Y eso? ¿Cómo lo gestionas? Con terapia. Hombre, claro. Es que no. Es que si no. Y con mucha gente. Aunque esté sonando Let It Be de fondo,
¿Sabes? Estás ahí, No, wow. no. Y esto y... Bueno, ya te digo, fue un caso que además no era paciente mío, que yo no tomaba decisiones importantes, que me sentí bastante Fue un momento, impotente porque ya. era muy difícil. Pero sobre todo cuando se complica algo, ¿no? El no venirte mentalmente abajo, el no pensar, ya no puedo hacer nada más, ¿no? Es que tienes quizá la cabeza de alguien ahí abierta y tú tienes que poder seguir haciendo cosas. No puedes decir ya no puedo más, ¿no? No puedes decir me he bloqueado, no puedo seguir. Para eso es importante. Me parece tan fuerte eso. Porque yo puedo tener un podcast malo, mi mujer puede tener una actuación mala. Ya. Y nosotros podemos tener días malos. Y para eso tienes el equipo. Y para eso tienes la gente que tienes alrededor. Y cuando uno no tira, pues tira al otro, ¿no? Y bueno, a veces... Ya, yo recuerdo una cirugía que estuvimos 16 horas operando, que no ha sido la más larga. Qué barbaridad. Y si no llega a ser por la música, por el... Aún así fue muy durísima, durísima. Hombre, me lo imagino. Un tumor cerebral de un chico muy joven que no tenía ningún síntoma de nada, que se le diagnosticó de forma... en una visita al oftalmólogo. Wow. Y era un chico muy, muy joven, que por cierto está perfecto y está trabajando y hace deporte y está genial, ¿no? Pero acabamos, me parece que fueron empezamos a las 8 de la mañana y no sé si acabamos de madrugada, ya no recuerdo la hora. Y hay momentos durante la cirugía. Qué barbaridad. Que te vienes abajo y dices, no puedo más. Y pues no, tienes que poder.